El 10 de abril de 2016, a las 7:15 de la tarde nació el pequeño Daniel, nombre ficticio, en el Hospital General de Albacete, en Castilla-La Mancha. Llegó al mundo fruto de un parto natural, sin embargo pronto comenzaron los problemas. Después de una exploración superficial, el pediatra de guardia advirtió que algo le sucedía en los testículos. Sin embargo, no solicitó la opinión de otro facultativo. Tampoco la de un médico especialista. El diagnóstico que dio de lo que le ocurría al recién nacido era más bien técnico: hidrocele derecho congénito. De ese modo, el pediatra le dijo a los padres del chiquillo que no sufría nada importante. Meses después, el recién nacido acabó perdiendo los 2 testículos. Ahora, el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM, admite conceder una indemnización de 131.000 euros a la familia del bebé por los daños y perjuicios sufridos. La resolución, a la que ha tenido acceso El Español, concluye que no se realizaron las exploraciones complementarias ni las revisiones de control que exigía el caso. Todo ello desembocó en un destino fatal para el bebé, que perdió los 2 testículos en su primer año de vida por motivo de una negligencia médica. El bufete Sardinero Abogados ha sido el encargado de enarbolar la denuncia de la familia de la pequeña víctima. Los controles sobre el pequeño, explican los documentos del caso, deberían haberse extremado hasta donde fuera posible. También, la realización de pruebas diagnósticas ante cualquier anomalía, aunque el resultado lamentablemente fuera el mismo. Los hechos ejemplo de una torsión testicular. A la mañana siguiente del nacimiento del pequeño Daniel, 11 de abril de 2016, se le realizó una exploración rutinaria. En ella se detectó que el testículo derecho del pequeño había aumentado anormalmente de tamaño. El diagnóstico del primer pediatra parecía erróneo. Había adquirido un color extraño, de tonalidad violácea. Al palparlo, el bebé estallaba en gritos de dolor. ¿Qué había sucedido en realidad? Torsión testicular en el derecho. Se trata de una urgencia quirúrgica de máxima prioridad. En casos de retraso, el órgano reproductor entra en fase de necrosis. Si se actúa con tiempo, en las 6 primeras horas, se puede salvar. Si no sucede así, los resultados son impredecibles, y pueden ir desde la pérdida del testículo hasta la muerte. A las 20 horas de vida, casi un día después de que se detectase lo ocurrido, se pidió la valoración de la unidad de cirugía pediátrica. Esta confirmó la gravedad de los hechos y solicitó que casi al momento se le extirpase el testículo derecho. Sin embargo, los responsables de analizar al pequeño incurrieron en un grave error: el tratamiento quirúrgico resultó insuficiente, ya que no exploraron todo lo que tenían que explorar, ni previnieron lo que se podía prevenir. La bolsa escrotal izquierda, que contenía un órgano completamente sano, no fue analizada ni tampoco fijada para evitar que sucediera lo mismo que acababa de pasar. La familia del pequeño no supo nada y cuando le dieron el alta se marcharon a casa como si nada hubiera sucedido. El 22 de abril, los padres se llevaron a Daniel a una revisión rutinaria. En el informe pediátrico quedó anotado que los problemas habían reaparecido. Aumento de tamaño anormal del testículo izquierdo. El facultativo se limitó a citarles de nuevo para un simple control pasados los 6 meses desde la intervención quirúrgica anterior. No fue hasta el 11 de agosto, varios meses después, cuando se le realizó al pequeño una ecografía escrotal y se le diagnosticó atrofia testicular izquierda.
El 17 de agosto se confirmó el diagnóstico. El joven bebé, apenas 4 meses de vida, había perdido el segundo de sus testículos ante todo lo sucedido, y que ahora se salda con una indemnización para la familia. La investigación llegó a varias conclusiones que al pequeño se le realizó un diagnóstico inadecuado por parte del pediatra que le exploró al nacimiento, quien confundió una torsión testicular, un asunto que siempre es de máxima urgencia, con una hidrocele, una dolencia con la que los especialistas consienten que se espere un poco más. Casos como el de Daniel llegan cada año a decenas de abogados de toda España. El diagnóstico fue tardío, hasta las 20 horas de vida, y tras hacerle una ecografía en la zona dañada, no se realizó un diagnóstico correcto, hubo un evidente retraso terapéutico, hasta que no pasaron 2 horas más después del diagnóstico, no se trasladó a quirófano a pesar de que la supervivencia del testículo dañado dependía, sobre todo, de la rapidez con la que se actuéis. El tratamiento quirúrgico fue insuficiente. Los peritos que valoraron después el caso para la familia determinaron que habría sido necesario complementar este tratamiento con la fijación del otro testículo, para que no sucediera lo que sucedió. Meses después, el pequeño, al que se le había tenido que extirpar el testículo derecho nada más nacer, perdió el izquierdo. El tratamiento quirúrgico que recibió fue incompleto, igual que la valoración clínica. Lo sorprendente, dicen el juez, los investigadores y el gabinete jurídico de la familia, es que en un menor con ese tipo de antecedentes, habiendo perdido ya uno de los testículos, no se le sometiese a controles más exhaustivos. Estos habrían permitido reconocer cualquier signo de anomalía con prontitud, a fin de evitar las graves secuelas que podría suponer la pérdida del testículo conservado, una negligencia recurrente en España. Servicio de Salud de Castilla-La Mancha. No es la primera vez que un caso así tiene lugar en España, y tampoco en la sanidad manchega. Al contrario, no hay más que insertar en Google las palabras adecuadas y las noticias de indemnizaciones en los últimos años por casos como este surgen por doquier. En 2013, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Toledo condenó al Servicio de Salud de Castilla-La Mancha, SESCAM, por pérdida de oportunidad en el diagnóstico de una torsión testicular. Un joven acudió al lugar con fuerte dolor en el testículo derecho. No le vio un especialista ni le sometieron a las pruebas necesarias. 3 días después, en la consulta del urólogo, se percataron de la dolencia que sufría. Se le extirpó el testículo y se le tuvo que colocar una prótesis. La pérdida de este órgano sumió a la víctima en una violenta depresión. Requirió de ayuda psiquiátrica. El año pasado, un juez obligó al Servicio Aragonés de Salud a pagar 51.000 euros a un joven que perdió su testículo izquierdo porque no fue intervenido a tiempo. Hace 2 tuvo lugar en Canarias una situación prácticamente idéntica. En 2011, la Audiencia Provincial de A Coruña condenó a un médico por una imprudencia leve y le impuso una multa de 225 euros y el pago de 32.000 euros a un hombre que perdió un testículo por su nefasta atención. En 2008, la misma sanción por el mismo motivo al Servicio Catalán de Salud. En 2014, en Málaga. Y así un largo etcétera de casos. Rubén Darío Delgado, de Atlas Abogados y miembro de los servicios jurídicos de la Asociación Víctimas de Negligencias Sanitarias, Avinesa, reconoce el caso de Daniel porque a él le llegan denuncias similares con cierta frecuencia. Cuenta con amplia experiencia en esta materia en concreto. A mí, justo este mes me han entrado 2 casos parecidos a este, un varón de 61 de 19.
Si les hubieran diagnosticado en las primeras horas se habrían salvado el testículo. Aunque es un porcentaje muy pequeñito, tengo anotado que hay varias personas que consultan al año en esta materia, explica El Español. En este tipo de casos, la mayoría de las veces el problema reside en que a los afectados no se les hace una ecografía testicular. Es lo que le sucedió al pequeño Daniel. Sucede en el 99% de los casos, resalta el abogado, que en sus 11 años de experiencia como letrado se ha encontrado ya decenas de víctimas de esta negligencia. Las arterias que dan sangre al testículo para que siga vivo se retuercen y se corta el riego. Es como cuando se te dobla una manguera y no sale el agua. Como deja de recibir sangre, se necrosa, se oscurece, y acaba por morirse. El dolor que produce esta emergencia médica es similar al de un infarto. Va acompañado de vómitos y de fiebre, asegura un informe del caso del pequeño Daniel. Si no se diagnostica entre las 6 o 12 primeras horas, lo más probable es que pierdas el testículo. El problema en un recién nacido es que este no puede quejarse, lamenta el letrado Darío. El pequeño Daniel se encontraba en situación de riesgo. Un riesgo que se acabó materializando. Los expertos que han tratado la materia aseguran que debió considerarse la posibilidad de abundar más en el origen de tal crecimiento del testículo. Por el contrario, la situación derivó después hacia lo peor. El recién nacido se quedó sin ninguno de los dos.